melatonina, ¿no? Que va a controlar los ritmos circadianos de todas las personas. Mientras que en la parte o en la cara anterior, en este caso del mesencéfalo, ¿no? Una vez más, los dos pedúnculos cerebrales, vuelvo a repetir, que tienen comunicación con el diencéfalo y el puente de Barón, ¿no? O la protuberancia. Entonces, ¿cómo son las fibras de los dos pedúnculos cerebrales? Miren sus fibras en sentido perpendicular, ¿ya? En forma perpendicular. ¿Y qué es lo que ocurre con los dos pedúnculos cerebrales? Van a formar esta fosa de aquí, que es la fosa interpeduncular, ¿ya? Esto es la fosa interpeduncular. En el piso de la fosa interpeduncular, ¿qué se encuentra? Hay orificios que se llaman orificios de la sustancia perforada posterior, ¿no? Por donde van a ingresar, ¿quién? Vasos, ¿no? Ingresan, que son vasos o arterias que corresponden a la cerebral posterior, ¿ya? Ahora, lógicamente para irrigar la parte más profunda del cerebro, ¿no? Que vendría a ser el encéfalo. Luego, mire, por encima de esta fosa interpeduncular, dos estructuras que se asemejan a dos mamas, de ahí su nombre, que son los dos cuerpos mamilares, ¿no? Estos cuerpos mamilares van a ser pues prácticamente el inicio, ¿no? Del fornis, ¿no? Que se encuentra también en la parte interna del diencéfalo. Y encima de los cuerpos mamilares, miren aquí una elevación hacia adelante que corresponde al tuber cinereum, ¿no? Tuber cinereum, y luego vemos aquí, miren, un orificio, ¿no? Como si se hubiese cortado, que vendría a ser el tallo pituitario, ¿no? El tallo pituitario, también conocido como el infundíbulo pituitario. Este infundíbulo pituitario tiene conexión ¿con quién? También que ha sido pregunta de examen, ¿no? ¿Quién se aloja en la silla turca? Hipófisis. La glándula de la hipófisis, ¿no? Es glándula de la hipófisis, ¿ya? Entonces la glándula de hipófisis se continúa con el tallo pituitario, ¿no? Cuando se hace la disección, generalmente la glándula pituitaria se queda ¿no? en la fosa. ¿Por qué? Porque las prolongaciones de la dura madre hacen que proteja esta glándula y es muy complicado, ¿no? de poderlo disecar completamente. Por eso que la glándula siempre se va a quedar en la base del cráneo, ¿no? Junto con la dura madre. El infundíbulo generalmente queda así como vemos aquí, solamente en la raíz, ¿no? Porque es muy delicado, ¿no? Ya que tiene conexión con esta parte que corresponde al mesencéfalo, ¿no? Con la glándula pituitaria. Y luego por encima de este infundíbulo pituitario se encuentra esta estructura de aquí que es parte ¿de quién? Del segundo par craneal. ¿Cuál es el segundo par craneal? El nervio óptico. ¿Dónde se origina el nervio óptico? ¿Dónde empieza? ¿De dónde se originan sus fibras? Del ojo, ¿no? ¿De qué parte del ojo? Ustedes han estudiado el ojo. ¿Ah? A la altura de la hora serrata. ¿Ya? ¿Qué hay en la hora serrata? Se me olvidó tan rápido. Ya, entonces el segundo par craneal se origina desde la retina ocular, ¿ya? Y en la hora serrata pues se encuentran las fibras del músculo ciliares, ¿no? Profundos, y también los vasos oculares, ¿ya? Y luego, ¿qué pasa con el segundo par craneal? Se origina desde la retina ocular, luego se dirige hacia la parte posterior a la estructura de color blanco del ojo que se llama la esclera, perfora la esclera y recién se convierte en nervio óptico para, ¿no? Dirigirse al conducto óptico. Y luego, en la parte anterior de la silla turca hay dos reparos importantes. ¿Cuáles son? Uno que es como un surco o canal. ¿Ah? El surco prequiasmático. Y en ese surco prequiasmático, aquí nos vamos a encontrar, esto de aquí, que es el quiasma óptico. Miren, este es el quiasma óptico. Aquí el quiasma óptico, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Aquí se entrecruza la información, tanto el ojo derecho como izquierdo, y luego se continúa a través de esta cintilla, también conocido como el tracto óptico, y luego este tracto óptico termina formando estos cuerpos geniculados laterales y el cuerpo geniculado medial. Ahí termina el segundo par craneal.
para luego comunicarse con quién, a través de radiación, con el polo occipital, ¿ya? Segundo par craneal. Ahora, el primer par craneal, miren, se origina o se encuentra ubicado aquí, entre la circunvolución recta y esta circunvolución media de la porción basal del polo frontal. Es aquí donde se aloja el bulbo olfatorio, ¿ya? ¿Y dónde se origina el primer par craneal? Ya me han dicho que el segundo se origina desde la retina ocular, ¿no? ¿Y el primer par craneal de dónde se origina? Creo que no han hecho en cavidad nasal. A ver, ¿qué es lo que pasa en la cavidad nasal? ¿Qué tenemos? Dos corredores importantes. El corredor inferior que está entre el cornete nasal inferior y el meato inferior, ¿no? Que vendría a ser el corredor respiratorio, mientras que lo que corresponde a toda la parte superior o techo de la cavidad nasal corresponde al corredor olfatorio, donde se encuentra la mucosa más sensible, la nariz, y es ahí donde se origina ¿quién? Los filetes olfatorios. Y entonces también que así pregunta examen, seguro que nadie ha respondido, por eso nadie me dice nada, ¿no? Los filetes olfatorios es una pregunta de examen, ¿a quién le tocó eso? ¿No ves ahí? ¿Has respondido? No, entonces no has estudiado nariz. Entonces, el techo de la cavidad nasal, pues ahí están ¿no? Los filetes olfatorios. ¿Y qué tipo de neuronas se encuentra ahí? ¿Ah? Las bipolares. ¿Y las unipolares dónde están? ¿Y las multipolares dónde están? Las interneuronas dónde están. Las recién van a hacer, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, miren, en el corredor olfatorio se encuentran los filetes olfatorios que luego pasan por la lámina cribosa, que es parte del hueso del no, del etmoides, la lámina cribosa, ¿no? Que está prácticamente en la porción basal del cráneo. Pasan y se conectan con el bulbo olfatorio que se encuentra insertado aquí. Lo que aquí vemos es la prolongación, ¿no? Que es esta cintilla también conocido como tracto olfatorio. Eso sí está aquí, miren, este es el tracto olfatorio. Y de aquí para adelante se encuentra el bulbo olfatorio. Aquí también está pintado, seguro así pregunta examen, ¿no? El tracto olfatorio. Luego se dirige hacia dónde? Hacia la parte profunda del cerebro, hacia el hipotálamo, ¿no? Entonces, el primero y el segundo par craneal no tienen su origen desde el tronco encefálico. ¿Quiénes se originan desde el tronco encefálico? A partir del tercer par craneal hasta el 12º par craneal. Entonces, el tercer par craneal se va a originar, ¿no? Aparentemente desde la fosa interpeduncular, de esta parte lateral, ¿no? En la parte lateral de la fosa. Entonces, de esta forma, los dos terceros pares craneales, que aquí está una de sus raicillas, corresponden al tercer par craneal. Entonces, el tercer par craneal se origina desde la fosa interpeduncular, ¿ya? ¿Y a dónde se va? ¿Ah? ¿Qué? Al ojo, pues, ¿no? Al ojo. Entra al ojo y dijimos que si bien dos ramas, una rama superior y la otra inferior, ¿no? Y va a dar movimiento a los músculos extrínsecos del ojo. ¿A qué músculos extrínsecos? La rama superior. A elevador del párpado. Ojo que este tiene también función autónoma. ¿Qué hace? Parpadeo. No. ¿Quién está debajo del párpado? Las glándulas tarsales. Divera. ¿Ya? Divera. Es el líquido a través de las glándulas tarsales. ¿Cuál? El ramo superior. Por eso que tiene ¿qué? Función autónoma. Mientras que la otra da movimiento, como usted dice, ¿no? Eleva el párpado superior. Aquí más, al recto superior. Mientras que la rama inferior, ¿a dónde va a dar? Al recto inferior. ¿Qué más? Recto medial y oblicuo inferior, ¿no? Oblicuo inferior, ¿ya? A ellos son los que van a dar inhibición. Ya vuelvo a repetir que el tercer par craneal también tiene
inervación autónoma porque va a dar inervación al ganglio ciliar, ¿no? Al ganglio ciliar. Tercer par craneal. Entonces tiene fibras motoras y también fibras autónomas. Ahora nos vamos, ya hemos reconocido la parte anterior, ¿no? Que corresponde al mesencéfalo, y nos vamos a la parte posterior. Aquí vemos la parte posterior que corresponde al mesencéfalo, ¿ya? En esta parte posterior, ¿a quiénes vamos a encontrar? A esta lámina que se llama la lámina cuadrigeminal. Es la lámina cuadrigeminal, ¿ya? La lámina cuadrigeminal, ¿qué tiene? Tiene dos colículos superiores y dos colículos inferiores. El colículo superior está relacionado con la visión, mientras que el colículo inferior está relacionado con el sistema acústico o auditivo, ¿ya? Y lateralmente, ¿quién se encuentra? Los cuerpos geniculados, lateral y medial. Y si ustedes se dan cuenta, miren, entre los cuatro colículos acá hay una estructura que se llama el frenillo de la lámina cuadrigeminal. Entonces esto es el frenillo, que también está pintado ahí con color negro, ¿ya? Entonces el frenillo de la lámina cuadrigeminal, que termina aquí a la altura del velo medular superior, ¿ya? Todo esto aquí que estoy pasando con la estilita es el velo medular superior. ¿Y qué es el velo medular superior? Que va a formar, ¿no? Primero este velo medular tanto superior, que es este aquí, miren, es parte de la inserción ¿de quién? Del cerebelo, que junto con la cara anterior del cerebelo va a formar, como usted dice, el techo del cuarto ventrículo, ¿ya? Entonces regresemos aquí a la lámina cuadrigeminal. El frenillo, lateralmente al frenillo, aquí está la emergencia, que también está pintado de negro, ¿no? ¿Quién se origina ahí? ¿Qué sigue del tercero? El cuarto par craneal. Entonces el cuarto par craneal, miren, su origen aparente lo tiene en la parte posterior del mesencéfalo. De aquí se origina y luego recorre lateralmente para luego dirigirse hacia la parte anterior y aparecerse, ¿en dónde? En el surco pontopeduncular lateral, ¿ya? En el surco pontopeduncular lateral. Es así como lo ven ustedes en el atlas, ¿no? Apareciéndose por ahí, pero no se origina desde el surco pontopeduncular lateral, sino se origina ¿de dónde? Desde la parte posterior, lateralmente al frenillo de la lámina cuadrigeminal. Entonces el cuarto par craneal es el nervio troclear, ¿no? Que tiene fibras, ¿qué tipo de fibras? ¿Aferentes o eferentes? Eferentes, ¿no? O sea que tiene fibras motoras, por eso que se va a dirigir ¿a dónde? Al oblicuo mayor o oblicuo superior, ¿ya? Que va a dar solamente movimiento a este músculo que es el oblicuo superior. Por ende, si solo va a dar movimiento a este único músculo, tiene fibras motoras, fibras eferentes, ¿ya? ¿Qué más vemos en esta cara posterior del mesencéfalo? ¿No? Ya dijimos que acá está la lámina cuadrigeminal, miren, la lámina por los cuatro colículos. Aquí vemos el frenillo, ¿ya? Y también vamos a poder reconocer esto de aquí que vendría a ser los dos pulvinares del tálamo. En este caso hay uno, porque son dos, ¿no? Es el pulvinar del tálamo, esto aquí el tálamo, y entre los dos pulvinares del tálamo, ¿quién se encuentra? Se va a encontrar esta estructura de aquí que vendría a ser el tercer ventrículo. No es un espacio. El tercer ventrículo se comunica ¿con quién? Con las cavidades ventriculares. ¿Y dónde están las cavidades ventriculares? En la parte interna de cada hemisferio cerebral, ¿no? Que tiene una asta anterior, tiene una asta lateral, una asta posterior, tiene un trígono. Y estas cavidades ventriculares se comunican con el tercer ventrículo a través ¿de quién? Del agujero interventricular, también conocido como el agujero de Monro,
¿no? El agujero de Monro, ¿ya? Comunica con el tercer ventrículo. Y el tercer ventrículo se comunica ¿con quién? Con el cuarto ventrículo a través de este acueducto, que es el acueducto de Silvio, también conocido como el acueducto mesencefálico, ¿ya? Que comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, ¿no? Esto es el cuarto ventrículo en forma de un rombo, ¿no? Que se encuentra ubicado ¿en dónde? En los 2 tercios posteriores del puente y en un tercio superior de la médula oblongada, también conocida como bulbo raquídeo, ¿no? Es ahí donde se encuentra prácticamente el cuarto ventrículo, ¿ya? ¿Y quién recorre por aquí? El líquido cefalorraquídeo, ¿no? ¿Y quién produce el líquido cefalorraquídeo? Los plexos coroideos, que están dentro de las cavidades ventriculares, que está también en el tercer ventrículo, también aquí, ¿no? Restos, residuos de cuarto ventrículo, de los plexos coroideos que se encuentran en el cuarto ventrículo, y luego este líquido cefalorraquídeo va a atravesar 2 agujeros, el agujero de Lusky y el de Magendie, para recorrer todo el espacio subaracnoideo, ¿no? Que va a cumplir la función de ¿qué? De dar amortiguación hidráulica al sistema nervioso central, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa cuando se obstruye uno de estos conductos? Se produce la hidrocefalia, ¿no? Muy bien, entonces lámina cuadrigeminal, ¿ya? Hemos hablado del mesencéfalo, tanto en su cara anterior, sus caras laterales y su cara posterior. Ahora vamos hacia el puente, ¿no? Miren el puente, es esto aquí. Ustedes se dan cuenta que las fibras de la protuberancia del puente son en sentido horizontales, ¿ya? Estas fibras tienen un sentido. Por ejemplo, miren, esta se une en esta parte meolateral para formar los pedúnculos cerebelosos, ya que van a dar inserción ¿a quién? Al cerebelo, ¿no? Que ustedes lo ven aquí, miren, esto es el pedúnculo cerebeloso medio, ¿no? Que va a dar inserción al cerebelo. Hay otros pedúnculos cerebelosos superiores, pero que se originan de las fibras perpendiculares ¿de quién? Del pedúnculo cerebral, que vendrían a ser los pedúnculos cerebelosos superiores, ¿ya? Mientras que los pedúnculos cerebelosos inferiores van a originarse ¿de quién? Desde el bulbo raquídeo o de la médula oblongada, ¿no? Que vendrían a ser los pedúnculos cerebelosos inferiores, que también van a dar inserción al cerebelo. Y las otras estructuras que dan inserción al cerebelo, el velo medular superior y el velo medular inferior. Todo lo indicado da inserción a toda la cara anterior del cerebelo, ¿ya? Entonces vemos aquí, miren, cuarto ventrículo, ¿no? El cuarto ventrículo es el velo medular superior. Aquí, miren, se nota claramente, ¿no? Miren las fibras que se originan desde aquí, desde el pedúnculo cerebral, y aquí vemos, miren, está dividido por un tabique aquí separado, ¿no? Que esto vendría a ser el pedúnculo cerebeloso superior. Esto aquí vendría a ser el pedúnculo cerebeloso medio, y este acá abajo, el pedúnculo cerebeloso inferior. Y esto es el velo medular, ¿no? inferior, que termina aquí en el ovis, ¿no? Hacia adelante el ovis, acá hay un conducto que se llama el conducto. ¿Cómo se llama el conducto que se encuentra en la parte media central de la médula espinal? El conducto epenimario, ¿no? Me acuerdo que una de las preguntas que yo tomé en alguna vez, ¿no? Les pregunté, dígame el conducto que tiene comunicación, ¿no? Con esta estructura de aquí, con el cuarto ventrículo, ¿no? O sea, el conducto epenimario tiene comunicación con el cuarto ventrículo, ¿ya? Por eso que por el conducto epenimario va a descender también el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Cumpliendo esa función hidráulica en la parte media central de la médula espinal, ¿ya? Entonces también en el piso de este cuarto ventrículo que encontramos, acá viene una elevación que corresponde, Trígono hipogloso y trígono ya, acá abajo está el trígono, vago. ¿ah? Del vago. Primero arriba el hipogloso y abajo el vago, y acá arriba ¿ah? Eminencia facial. La eminencia facial, ¿no? O de Teres, ¿ya? O el de Teres, ¿ya? Muy bien.
Entonces, esto prácticamente va a ser la parte posterior de ¿quién? Del puente o de la protuberancia. Mientras que la cara anterior de la protuberancia, ustedes van a ver, miren, acá hay un surco, que es el surco basilar, ¿no? El surco basilar. Entonces, miren, por este surco basilar va a recorrer ¿quién? La arteria basilar, que va a dar ramas colaterales que se llaman las arterias pontinas. ¿Ya? Y si quiere usted hablar de las arterias vertebrales, ¿no? Eso también, por eso es importante el examen que acaban de dar hace poco. ¿No? Muchos no han reconocido que la primera vértebra cervical tienen reparos anatómicos que son hacia adelante, ¿cómo se llama? El arco y el tubérculo anterior. Hacia atrás, el arco o tubérculo posterior. ¿Cómo diferencio la parte posterior con la anterior? ¿No? En la posterior, ¿qué hay? En el borde superior hay un canal o un surco, ¿no? Por donde recorre justamente la arteria vertebral, ¿no? Y eso es lo que han tenido que haber puesto, ¿no? En la parte posterior, en la región nucal, que se encuentra este triángulo que se llama el triángulo suboccipital, ¿no? Ahí es donde han identificado, ¿no? Este tubérculo o arco posterior del primera vértebra cervical, ¿ya? Entonces esta arteria que se origina inicialmente, ¿dónde se origina la arteria vertebral? En la arteria subclavia. Ojo que es una de las primeras ramas ascendentes de la subclavia, que luego pasa por C7, a partir del C6 para arriba, porque no pasa por el C7. ¿Y quién pasa por el C7? ¿Cómo que nada? Entonces, por gusto usted dice agujero. ¿Ya? Entonces, la arteria vertebral pasa por los agujeros transversos de las vértebras cervicales, mientras por el agujero transverso de la C7 desciende la vena vertebral. ¿Ya? Entonces, pasa hacia arriba hasta el borde superior, es no como un callado, que pasa por el canal, ya dijimos dónde se encuentra el canal, e ingresa por el agujero occipital. Y una vez que ingresa por el agujero occipital, por aquí asciende las dos arterias vertebrales. Entonces las arterias vertebrales, aquí va a dar su primera rama colateral, que es la arteria cerebelosa inferior posterior. Y de la cerebelosa inferior posterior nace la arteria espinal posterior, que va a recorrer por el surco posterior de la médula espinal, ¿ya? Mientras que sigue ascendiendo la arteria vertebral hasta la altura del surco bulbo pontiano. Y luego las dos arterias vertebrales aquí se unen para dar origen a la arteria basilar. Pero antes que se forme la arteria basilar, da una rama colateral, ambas que son las arterias medulares anterior. Entonces así saben, ¿no? Pues las dos arterias suben y las dos dan dos ramas, también así, y luego se juntan y de ahí recién se origina la arteria medular anterior, ¿ya? Entonces si sube por aquí la arteria vertebral, da una rama colateral, la otra también da una rama, y de ahí recién se origina la arteria medular anterior, que justamente desciende por este surco medular anterior, ¿ya? O espinal anterior. Y luego se fusiona, dijimos, da origen a la basilar da ramas colaterales, que son las arterias pontinas o pontianas, y luego a la altura del surco pontopeduncular va a dar 4 ramas terminales. Las penúltimas corresponden a las arterias cerebelosas superiores, y las últimas ramas corresponden a las arterias cerebrales posteriores, ¿ya? Pero a la altura de la arteria basilar, no, la arteria basilar va a dar acá una rama colateral, que va a ser la arteria cerebelosa anterior inferior, y luego la arteria laberíntica, ¿ya? La arteria laberíntica. No son ramas que van a dar irrigación al tronco encefálico, ¿ya? Ahora, eso referente al puente. Vamos a el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, miren, el surco medular anterior, también ya les dije, quien recorre por ahí,
Estas dos estructuras que están lateralmente al surco medular anterior corresponden a las pirámides vulvares, ¿ya? Las pirámides vulvares. Lateralmente a las pirámides vulvares se encuentra este surco, que es el surco preolivar. Y toda esta estructura que está en forma convexa, la oliva y el surco posolivar. ¿Ah? O retroolivar, que es lo mismo, ¿ya? Entonces este surco bulbopontiano también se divide en tres partes, ¿no? La parte medial y las dos partes laterales. Entonces, nos hemos quedado en qué par craneal, en el cuarto, que se origina en la parte posterior. Nos falta el quinto par craneal. El quinto par craneal, su origen aparente lo tiene desde aquí, que es la parte lateral media de ¿quién? Del puente de Parolles. Ustedes se dan cuenta aquí, todo esto corresponde a las raíces, ¿no?, de las fibras del quinto par craneal, que se llama el nervio trigémino. Desde aquí se origina a través de sus fibras. Las más gruesas corresponden a las fibras sensitivas y la más delgada corresponde a las fibras motoras. Entonces el quinto par craneal es un nervio que tiene fibras mixtas, ¿no? Las fibras sensitivas corresponden ¿a quién? Al 5.1 y al 5.2, y las fibras mixtas corresponden al 5.3, y las fibras motoras del 5.3, ¿a dónde se van? A los músculos de la masticación. Por eso que podemos dar movimiento a la mandíbula, ¿no? ¿Y qué músculos dan movimiento a la mandíbula? Los temporales. ¿Y quién irriga los temporales? La arteria maxilar interna a través de sus ramas temporales anteriores y posteriores, que era pregunta de examen, ¿recuerdan? ¿Y con quién se anastomosa la temporal profunda posterior? Con la arteria temporal media, que es rama colateral ¿de quién? De la temporal superficial. Miren qué fácil, ¿ya? Entonces, los otros músculos de la masticación, aparte de los temporales, son los pterigoideos, tantos mediales como laterales, y también el músculo macetero, ¿no? Son los únicos 4 músculos de la masticación, ¿ya? Muy bien. Entonces, quinto par craneal aquí. ¿Qué sigue del quinto? El sexto par craneal. Entonces me voy ¿a dónde? A reconocer las pirámides vulvares y también a reconocer esta parte media que corresponde al surco bulbopontiano. Es desde aquí donde se originan los dos sextos pares craneales que se llaman los nervios abducen. ¿Y a dónde se ve el nervio abducen? Solo a un músculo extrínseco del ojo que se llama el recto lateral. ¿Cómo ustedes lo identifican, no, al sexto par craneal? Porque hay otro nervio que también pasa por el músculo recto lateral del ojo, ¿no? En el borde superior, ¿quién pasa? El nervio lagrimal. Mientras en su cara medial o interna, en la parte media de este músculo, ¿quién se dirige? El sexto par craneal, para dar movimiento al músculo recto lateral. Y si da movimiento al músculo recto lateral, al único músculo, ¿qué tipo de fibras tiene el sexto par craneal? Solo fibras motoras, ¿ya? Solamente, ¿no?, fibras eferentes. Luego vemos, o vamos al surco bulbopontiano lateral, que es esto aquí, ¿ya? Desde aquí se va a originar ¿quién? Séptimo par craneal. Séptimo par craneal, el nervio intermedio y el octavo par craneal. Los 3 nervios se originan del surco pontopeduncular lateral. El séptimo par craneal, ¿qué tipo de fibras tiene? ¿No? Pero aquí desde su origen, ¿qué tipo de fibras? Solo motoras, ¿no? Porque va a dar movimiento a los músculos de la cara. Mientras que el nervio intermedio tiene fibras sensitivas y fibras autónomas. Y luego el séptimo par craneal, el intermedio y el octavo par craneal. El octavo par craneal, ¿qué tipo de fibras? Sensitivas. Entonces vuelvo a repetir, séptimo, intermedio y el octavo par craneal, los 3 recorren juntos y luego es alcanzado por la arteria laberíntica para ingresar por el conducto auditivo interno, ¿ya? Ahora, en el fondo de este conducto auditivo interno, ¿qué pasa? El séptimo par craneal y el intermedio se juntan, ¿no?
y forman un ganglio que se llama el ganglio geniculado. Desde ahí recién el facial es llamado propiamente dicho, ¿no? Séptimo par craneal o nervio facial. Y de ahí, dentro del hueso petroso, el facial, cuando forma este ganglio geniculado, va a dar su primer ramo intrapetroso, que también ha sido pregunta de examen, que ha sido el hiato, y también estaba ahí el nervio petroso mayor, ¿no? El primer ramo intrapetroso es el petroso mayor, ¿no? Que luego ya se conecta con el petroso profundo para dar origen al nervio pterigoideo ovidiano, que también ha sido pregunta de examen, ¿no? Ahí da entonces el séptimo par craneal 6 ramas intrapetrosas. Luego desciende por el conducto estilomastodeo, ¿no? Para dar ramas extrapetrosas, y luego ingresa a la glándula de la parótida para dar sus 2 ramas terminales. ¿Cuáles son las 2 ramas terminales del facial? El temporofacial y el cérvico-facial. Y luego ambas también van a dar más ramas colaterales para los músculos de la cara, ¿no? Mientras que el octavo par craneal, ¿a dónde se va? Al vestíbulo y a la cóclea. Y la arteria laberíntica para dar irrigación, no a la parte intestinal. Mientras que el noveno par craneal, miren, se origina ya desde el surco, de este surco que es el surco retroolivar o posolivar. Desde aquí se origina el noveno par craneal. ¿Y el noveno par craneal qué tipo de fibras tiene? ¿Ah? Noveno par craneal. Fibras mixtas, ¿no? Las motoras, ¿a dónde se van? A los músculos de la faringe, para conformar el plexo faríngeo junto con el décimo par craneal, ¿ya? Ahora, el noveno par craneal, ¿cuál es su función importante? Aparte de tener fibras mixtas, tiene función autónoma también, ¿ya? Va a dar inervación sensitiva a la cavidad timpánica. Ahí forma un plexo, toda la cavidad timpánica. Y de ese plexo va a dar una raíz que se va a comunicar con el nervio petroso menor. Y el nervio petroso menor pasa ¿por qué agujero? Por el agujero en forma de un huevo. Oval, ¿no? ¿A dónde? Hacia la parte medial del B3, donde se encuentra el ganglio óptico, ¿ya? Y a través de la raíz posterior del nervio, que se origina a través de 2 raíces, ¿cuál es? El aurículo temporal. Se comunica con el facial, ¿no? Para llegar a la glándula de la parótida. Entonces el nervio noveno par craneal, ¿no? Se comunica o utiliza estos pares craneales para llevar sus fibras parasimpáticas para la secreción de la glándula de la parótida, ¿no? Por eso el noveno par craneal es un nervio tan importante, ¿no? Que tiene función autónoma. ¿Qué pares craneales tienen función autónoma? Tercero, séptimo, noveno, décimo, pares craneales que tienen función autónoma, que es parte del sistema nervioso autónomo y que tienen fibras parasimpáticas. Mientras que las fibras simpáticas, ¿dónde están? Las fibras simpáticas, ¿dónde están? ¿No? ¿Dónde? ¿Pero dónde viene? El plexo carotídeo, ¿de dónde viene? Del ganglio cervical superior. O sea, la cadena simpático está ubicado en la parte lateral de la columna vertebral, ¿no? Que está comunicada ¿con qué? Con el ramo ventral del nervio espinal, ¿no? Muy bien, entonces noveno par craneal, luego décimo par craneal aquí, en esta altura, décimo par craneal nervio vago, ¿no? Que también tiene fibras. ¿Qué tipo de fibras? Tiene también fibras mixtas, es parte del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Las fibras, es largo, ¿no? El recorrido del décimo par craneal, ¿no? Da inervación a los órganos de la cavidad torácica, cavidad abdominal, a arterias. Es muy extenso la inervación del décimo par craneal. Pero lo más importante a este nivel, ¿qué les puedo decir? El décimo par craneal, ¿no? Y acá abajo está ¿quién? Onceavo par craneal, que es el nervio espinal o accesorio. El nervio espinal o accesorio tiene 2 tipos de fibras craneales y fibras espinales.
Las craneales dentro de la cavidad craneana se conectan con el 10º par craneal para luego formar el plexo faríngeo. Mientras que las fibras espinales del 11º par craneal, ¿a dónde se van? Al esternocleidomasto, mastodeo y también al Trapecio. músculo del trapecio, ¿no? Por eso que el 11º par craneal solamente tiene fibras motoras, ¿no? Solamente tienen fibras motoras, ¿ya? Y el 12º par craneal se origina desde este surco que es el surco preolivar. ¿Y el 12º par craneal qué tipo de fibras tiene? Solamente fibras motoras, ¿no? Solamente fibras motoras. ¿Que da movimiento a quién? ¿Ah? A un músculo infrayoideo. ¿Cuál es? Solo a un músculo infrayoideo. Al tiroideo, ¿no? Pero en su trayecto también es alcanzado por quién? Por el C1 para formar el asa superior del hipogloso. Y luego se continúa para sentarse en la cara externa del músculo del iliogloso, ¿no? Y luego dar inervación a los músculos suprayoideos y luego ingresar recién a los músculos intrínsecos de la lengua y a los músculos extrínsecos de la lengua, menos al palato gloso, ¿ya? Menos al palato gloso. Entonces miren, este es el bulbo raquídeo, ya hemos reconocido por quien está conformado, sus reparos anatómicos, y aquí para abajo o de aquí hacia la parte inferior o caudal se va a insertar con la médula espinal. Y a esta altura se encuentra la decusación de quién, de las pirámides. Entonces esto vendría a ser la decusación de las pirámides, ¿no? La decusación de las pirámides, ¿ya? Listo. En este corte vemos, ¿no? Aquí abajo estarían las decusaciones. Miren aquí la decusación de las pirámides. ¿Qué más podemos ver? Aquí miren parte de la sustancia negra, ¿no? Si nosotros hacemos un corte transversal a la altura de la lámina cuadrigeminal, ¿qué es lo que vamos a reconocer ahí? ¿No? No sé si ustedes han escuchado al osito mesencefálico. A ver, buscan el osito mesencefálico. El osito mesencefálico corresponde a las dos orejas, porque se parece a una cara de un oso, ¿ya? Las dos orejitas corresponden ¿a quién? A los pedúnculos cerebrales. Y ustedes se van a dar cuenta en los pedúnculos cerebrales, en este corte, miren, acá está, hay una, yo siempre les digo, ¿no? La oreja negra del oso mesencefálico no corresponde a la sustancia negra, mientras negra, muy bien, sustancia negra, ¿no? Y cuando se pierde esta sustancia negra, ¿qué se produce? La enfermedad del Parkinson, ¿no? Y luego medialmente se encuentra un surco donde se encuentran los núcleos rojos, ¿ya? Los núcleos rojos. Mientras que la boquita del oso mesencefálico, ¿qué va a hacer? Este acueducto, que es el acueducto de Silvio, o también conocido